Sí, Sí, Ok. Sí, Bueno, pues gracias por la invitación otra vez a su seminario. A mí siempre me gusta platicar de lo que hacemos en el laboratorio para tratar de encontrar proyectos en común que tal vez podamos hacer en conjunto. Entonces, voy a hablar un poco del modelado computacional de los islotes pancreáticos. Eh, Ahorita les voy a platicar un poco más de lo que están haciendo estudiantes que se están dedicando a esto como proyectos terminales y también próximamente como proyectos de maestría. Y todo tiene que ver con este proyecto que aprobó el CONACYT para la cátedra en la que estoy trabajando, adscrito al Laboratorio de Biofísica, pues de la UAM. Y ese proyecto se llama Estudio Biofísico de la Arquitectura y Funcionamiento de los Islotes Pancreáticos y su papel en la diabetes tipo 2. Entonces, una parte de lo que se propuso en ese proyecto pues es generar un modelo computacional de islotes pancreáticos, y tenía otra parte experimental que por obvias razones pues se tuvo que detener todo este año, y mucho de lo que van a ver ahorita fueron proyectos que se tuvieron que convertir de experimentales a proyectos de simulación para que los estudiantes pudieran seguir trabajando y no perder su titulación a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, como siempre, pues vale la pena recordar las cifras, actualizar las cifras de la diabetes en el mundo, primero, que pues como cada año que sacan este atlas sube un poquito. Entonces en el mundo hay una prevalencia alrededor de 10% en adultos de diabéticos tipo 2, y en México pues como pueden ver en el mapita estamos nosotros en el color rojo. Ahorita que estamos siempre en un semáforo, pues aquí estamos en la máxima alerta, porque según esta estimación de la Federación Internacional de Diabetes, tenemos una prevalencia mayor al 12%, que es mayor incluso que la de Estados Unidos y Brasil y la India y China, y etcétera, ¿no? Entonces, es un tema de mucha importancia, en especial para nosotros, y más si vemos cómo ha crecido la prevalencia de esta enfermedad en México en los últimos, que son 25 años por lo menos. Eh, si ven desde el 93, que es de las encuestas nacionales, teníamos una prevalencia abajo del que 5%, y ha crecido consistentemente hasta la última cifra que yo tengo del 2018, que es arriba del 10%. Entonces, eh, y bueno, se nota por las cifras también de la pandemia de estos tiempos, ¿no? Que los diabéticos tienen mucha más probabilidad de sufrir una enfermedad grave, de morir incluso. Entonces, por eso a mí me gusta resaltar la importancia de investigar este tema en particular. Entonces, un cambio. Entonces, bueno, ya hablé de las cifras a nivel poblacional, pero también creo importante recordar cómo se origina la diabetes como enfermedad de nuestro cuerpo. Entonces, primero, pues la diabetes tipo 2, que es de la que yo voy a hablar, es un desorden metabólico crónico asociado a una hiperglicemia o alta glucosa en la sangre, pues causada principalmente por alteraciones en la secreción de insulina por un lado y también resistencia a la insulina por el otro. Puede ser una u otra o las dos en conjunto, que es el peor de los escenarios. Entonces, eh, aquí en este diagramita muestro de manera muy simplificada qué es lo que pasa y cómo se puede originar esta enfermedad. Entonces, en primer lugar, pues en condiciones normales se supone que el páncreas, cuando detecta una alta glucosa, secreta insulina con la finalidad de mandar mensajes a tejidos como los músculos o el hígado de que almacenen y consuman glucosa. Entonces, al hacer eso, pues la glucosa en la sangre disminuye, ¿no? Que es el efecto que se esperaría en condiciones normales. Y bueno, también en condiciones normales, cuando hay una baja glucosa, el mismo páncreas secreta otra hormona, que es el glucagón, que da la señal opuesta, es decir, le dice al hígado que libere esa glucosa que tiene almacenada porque se necesita en ese momento. Entonces, al liberar glucosa, pues se aumenta los niveles en la sangre, ¿no? Entonces, eso pasaría en condiciones normales, pero en diabetes lo que pasa es que, por un lado, no se secreta la suficiente insulina cuando debería de secretarse, es decir, eh, hay algo que falla en el páncreas y que impide que ese mensaje llegue, y por el otro lado, de haber esa insulina, pues los tejidos son resistentes al mensaje, ¿no? Entonces, o no consumen o no captan o almacenan esa glucosa que deberían, y
y por eso no se disminuye la glucosa en la sangre. Entonces, en esa combinación de factores genera la hiperglicemia, que es característica de esta enfermedad. Entonces, bueno, el punto central pues es el páncreas, ¿no? La secreción de las hormonas. Otro tema de investigación pues es que llegue el mensaje a los tejidos, pero bueno, nosotros nos centramos en el páncreas, en esta parte de la secreción de insulina, y por eso me gusta también mostrar esta gráfica, esta diapositiva, porque no es todo el páncreas el que se encarga de la secreción de esas hormonas, sino que son este conjunto de células que se ven inmersos pues en el páncreas. Es incluso una, un porcentaje menor de la masa del páncreas, pero ese es el tejido endocrino, que son los islotes de Langerhans que ustedes ven aquí ampliados, donde hay células alfas, betas, deltas, cada una encargada de secretar una hormona diferente que tiene todas mucha importancia para la regulación de la glucosa en la sangre. Entonces, por ejemplo, las células alfas son las que secretan el glucagón, que es la hormona necesaria para subir los niveles de glucosa en la sangre cuando estamos en hipoglicemia, ¿no? O en un nivel de glucosa muy baja, como puede ser en respuesta a un ayuno prolongado, ¿no? La insulina, que es la que se encarga de disminuir los niveles directamente, pues se secreta de las betas. Y hay otra hormona que recientemente ha adquirido mucha importancia, que es la somatostatina, que se secreta de las células delta. Y esa hormona, aunque no participa directamente en la regulación de glucosa, sí tiene mucha importancia para la regulación de las otras dos células. Entonces, la célula delta se encarga de controlar, pues, la actividad de las otras dos. Bueno, y voy a hablar un poquito más de eso. Entonces, eh, por eso nos encargamos de estudiar los islotes de Langerhans, porque son donde están las células que secretan esas hormonas. Y sin esas hormonas, pues la regulación de la glucosa en el cuerpo simplemente no funcionaría, ¿no? Entonces, si nos vamos todavía más abajo, a nivel de cada una de esas células, resulta que al ser excitables eléctricamente, las tres células requieren de que se genere actividad eléctrica en respuesta a cualquier estímulo de glucosa. Entonces, un estímulo de glucosa, por ejemplo, alto, para la célula beta generaría actividad eléctrica. Eso provocaría la entrada de calcio a la célula, como se ve aquí en la figura B, y ese aumento de calcio en la célula es el que promueve la secreción de las hormonas. Entonces, aunque di el ejemplo de la célula beta, las otras dos tienen mecanismos muy similares. Igual, la glucosa baja en la célula alfa genera la misma actividad eléctrica y eso genera todo lo que lleva a la secreción del glucagón, y lo mismo de la delta, ¿no? Entonces, comparten un mecanismo general de secreción, las tres, que también se ve alterado en la diabetes, tipo 2 en particular. Además de eso, pues estas células pueden ser reguladas externamente, pueden ser afectadas por neurotransmisores, por otras hormonas que vengan de otro lado. Entonces, son en sí mismas, pues cada una de ellas muy complejas. Y, y si además de esto sumamos que en los islotes hay comunicación entre ellas y regulación entre ellas por diferentes medios, pues esto se complica más, ¿no? Por ejemplo, hay comunicación eléctrica, como se ve en D, entre las células beta, es decir, hay canales literalmente que unen dos células y que les permiten intercambio de iones, por ejemplo, y eso pues se ha asociado a la sincronización de su actividad eléctrica. Entonces, al sincronizarse como población, pues hay una respuesta sincronizada como islote y también a nivel de órgano como páncreas, ¿no? Entonces, eso también se ve afectado en diabetes. Y bueno, muy recientemente se ha visto que puede haber sincronización directa eléctrica entre células beta y delta, que se muestra aquí en este diagrama también. Y las alfas pues parece que no tienen ese mecanismo, pero lo que sí tienen es que eh, son reguladas parácrinamente, perdón, por las otras dos células, como se ve en C. Entonces, lo que secreta la beta va a afectar a la alfa y a la delta, y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo que se muestra es que la insulina que secreta la beta y otras cosas que secretan también promueven la actividad de la delta. Eso se muestra con las flechas punteadas, pues puntiagudas. Pero al contrario, lo que secreta la delta frena la actividad de la beta. Por eso esta línea como con un tope, ¿no?
Entonces, la glucosa pues promueve la actividad de la beta y de la delta, pero inhibe la actividad de la alfa. La delta también inhibe la actividad de la alfa. Lo que secreta la alfa promueve la actividad de la beta y lo que secreta la beta inhibe la actividad de la alfa. Entonces, si imaginamos todo esto actuando al mismo tiempo, pues es difícil tratar de entenderlo, ¿no? Y más de estudiarlo experimentalmente. Entonces, es donde surge la necesidad de los modelos computacionales, que por mucho tiempo pues se desarrollaron para entender cada una de estas células por separado, pero como se vio que lo que es realmente importante, bueno, además de las células, pues que funcionen cada una de ellas, es cómo es la regulación en los islotes y cómo se daña todo esto con una enfermedad como la diabetes, pues por eso se hizo necesario el desarrollo de modelos computacionales, ¿no? Tratar de juntar todos estos mecanismos y entenderlos todos al mismo tiempo con un modelito, obviamente pues todo basado en datos experimentales. Entonces, debido a que se comunican entre ellas las células y es necesario que esa regulación y esa comunicación se mantenga en condiciones pues óptimas o lo mejor posible, eh, es necesario también saber qué es la arquitectura de los islotes, porque obviamente la comunicación entre células vecinas depende de cómo están organizadas ahí, ¿no? De cuáles son vecinas con cuáles, qué proporción de células hay de cada tipo, eh, qué más, pues el tamaño de las células, el tamaño del islote, todo eso, ¿no? Entonces, la arquitectura del islote es precisamente eso, la proporción de células de cada tipo. Aquí vemos, por ejemplo, ratón y humano tienen diferente proporción porque en ratones hay 80% de betas, mientras que en humanos hay solo 65. En humanos hay 30% de alfa, bueno, aproximadamente, ¿no? Y en ratones solo 15%, y las deltas que son en azul tienen 5% en las dos especies, ¿no? Entonces empieza a haber diferencias ahí, pero también hay diferencias si se fijan en cómo se organizan los islotes, ¿no? En roedores, fíjense cómo las betas están en el centro, las betas son las grises, y las alfas y deltas, que son las verdes y azules, están en la periferia. Y por mucho tiempo se pensó que eso era igual en roedores que en humanos, pero pues se dieron cuenta al estudiar más islotes de humano y que hubo disposición de más tejido humano, pues se dieron cuenta de que la arquitectura en los humanos es muy diferente, ¿no? Aquí ya no se ve esa división entre centro y periferia de las células, sino que se ven pues todas mezcladas, ¿no? Además de lo que ya mencioné, de la diferente composición y las proporciones que hay ahí. Entonces, la arquitectura tiene importancia porque, por la comunicación que mencioné en la diapositiva anterior, y también porque se ha visto que en enfermedad, pues estas poblaciones pueden variar o la arquitectura puede ser alterada de muchas maneras, y eso pues desencadenaría una alteración en la regulación de la secreción de estas hormonas. Entonces, al final pues se vería como una alteración en la regulación de la glucosa en el cuerpo. Entonces, bueno, ya describí más o menos cómo son los islotes y todo esto, y como les he estado mencionando, pues hay diferentes alteraciones que se han visto a diferentes niveles, perdón, debido a la enfermedad o a la diabetes tipo 2 en particular, ¿no? Entonces aquí nada más puse como ejemplo a nivel de canales iónicos, o sea, la célula genera su actividad eléctrica porque tiene canales iónicos, y esos canales iónicos tienen que funcionar de manera coordinada para que se genere ese patrón de actividad eléctrica. Pero bueno, la diabetes y el síndrome metabólico y todo esto que se asocia a esta enfermedad, pues altera esos canales iónicos que tienen importancia para ese patrón de actividad eléctrica, ¿no? Cada uno tiene su importancia particular para que se genere la señal que debe generarse. Y si hay mutaciones debido a la enfermedad o alteraciones en el funcionamiento de estos canales, pues se puede incrementar el riesgo de diabetes o de otras enfermedades como hiperinsulinemia, que es un exceso de secreción de insulina. Aquí dice temprano en la vida, pero después diabetes o intolerancia a la glucosa en la vida adulta, etcétera. Entonces, pero estamos hablando de una alteración que pasa a nivel de cada una de estas células, ¿no? Todavía no hablamos de los islotes, pero para que vayan teniendo en cuenta lo que puede fallar en esta enfermedad a esos niveles. Después tenemos alteraciones en la comunicación eléctrica, en esa conexión directa entre las células vecinas. Aquí se muestra un diagramita
de la comunicación entre dos células beta, un modelo esquemático pues. Y aquí en A y en B se muestra alta y baja glucosa. Entonces, por ejemplo, alta glucosa, ¿qué se esperaría? Que las señales se sincronizaran. Si se fijan aquí en B del lado izquierdo, se ve que 4 señales sincronizadas, que son 4 células registradas al mismo tiempo. Y esto de CX36, pues son los canales, son los conexin 36 que están uniendo estas dos células. Entonces, este más, pues quiere decir que están funcionales. Y cuando están funcionales a alta glucosa, estas células esperaríamos que estén disparando y secretando, ¿no? Entonces, de manera sincronizada, que es como se ve aquí. Cuando esos X36 los inhiben, pues, o los anulan de alguna manera, como se muestra aquí abajo, fíjense cómo cada una dispara por su lado. Entonces, unas pueden estar secretando alguna hora, los otros a otra hora, y unas de plano estar silentes. Entonces, eso afectaría la respuesta que se espera del islote y, bueno, de las células, en este caso, ante un estímulo de glucosa alta. Y también al contrario, pues cuando hay una baja glucosa, pues esperaríamos que todas estén silentes, o por lo menos la mayoría, como se muestra aquí en C del lado derecho. Y eso, pues cuando están funcionando las conexinas, parece que también ayudan a eso, ¿no? A mantenerlas silentes cuando tienen que estar silentes esas células. Pero fíjense cuando estos cuates inhibieron la conexina y estuvieron a baja glucosa, vieron que algunas empezaron a disparar, a lo mejor sin necesidad. Entonces también al afectar estas conexiones se ve afectado la respuesta de islote incluso a baja glucosa, ¿no? Ya no solo es que no secretan a alta glucosa, sino que ahora están secretando a baja glucosa, lo que también puede ser peligroso, ¿no? Una disminución muy inesperada de la glucosa en la sangre pues puede también tener efectos muy graves en la salud. Entonces ya pasamos de una sola célula, de los canales iónicos, a la comunicación entre células que también se ve afectada, pero también se ve afectada la comunicación y por varias razones, ¿no? En primer lugar porque bueno, en el lado izquierdo se muestra las condiciones normales, donde cómo debería estar funcionando eso. Como ya mencioné, pues la comunicación entre las células, unas inhiben a otras, otras promueven la actividad de otras, etcétera, ¿no? Pero al lado derecho se muestra qué pasaría en estado diabético. En estado diabético, pues las betas empiezan a fallar, puede ser por un trabajo excesivo tratando de responder a una glucosa alta permanente. Entonces, ya sea que empiecen a morir, que empiecen a fallar, que es algo que también pasa. Entonces, no están las señales que necesitan las otras para regular su secreción, ¿no? Entonces, la respuesta de todo el sistema se ve alterada. Aquí se muestra abajo cómo deberían de ser esas respuestas secretoras. O sea, la curva verde, por ejemplo, es la insulina, la curva roja glucagón y la azul somatostatina. En la glucosa baja, que es el eje horizontal, pues, deberíamos de tener mucho glucagón y poca insulina y somatostatina, y esto se ve en condiciones normales, ¿no? Conforme va creciendo la glucosa, pues la insulina y la somatostatina tendrían que crecer y el glucagón pues bajar un poco, ¿no? O bajar mucho, pues mejor dicho. Pero ¿qué pasa cuando hay diabetes? Fíjense que primero no tenemos el glucagón alto a baja glucosa, que es la curva roja de la derecha. No tenemos insulina basal igual que en el caso normal, que la curva verde está muy abajo. Y tenemos mucha somatostatina, ¿no? Entonces, está completamente alterado esto. Cuando aumentamos la glucosa en el caso diabético, fíjense cómo tenemos muy poca insulina porque o no funcionan las betas o simplemente se están muriendo o están transformándose en otra cosa, pero no tenemos insulina y al contrario, tenemos mucho glucagón, ¿no? Y eso es porque tal vez algún mecanismo de control por vías parácrinas, pues no está funcionando y las alfas están secretando cuando no deben de secretar, ¿no? Entonces, en diabetes se ve que no hay insulina y aparte hay exceso de glucagón que eso todavía contribuye todavía más a la hiperglicemia. Entonces, por eso es importante estudiar todo en conjunto porque no basta solo con tener insulina porque eso también traería problemas, sino tener un poco de todo para mantener la regulación en condiciones normales.
Y por último, de- sobre las alteraciones que hay a nivel de los islotes, es la arquitectura de los islotes que, pues como les dije, mantienen ciertas proporciones en los tipos celulares que los componen, pero como ven aquí a la izquierda está el islote normal y a la derecha el islote diabético. Fíjense cómo las células beta, que son los verdes, eh, tienen mucha más población en el caso normal, es el de la izquierda, y eh, en el otro caso, en el caso de la diabetes, pues ya están alteradas esas proporciones y las alfas pues ya son una población mayor con respecto a las células beta, ¿no? Entonces, todo esto que se ve, todas estas líneas, pues son señales que se dan. Fíjense cómo en el islote diabético, pues estas señales que se ven en grises que no son como deberían de ser o están alteradas y algunas crecen a niveles que no deberían de estar, como son estas de las células alfas. Entonces, todo eso en conjunto es lo que pasa en un islote diabético y es por eso que se propuso en este proyecto como objetivo, pues, desarrollar un modelo computacional lo más realista posible y que fuera de la mayor utilidad para los investigadores, tanto experimentales como teóricos. O sea, no es exclusivamente modelado, sino que esto les sirva a los que hacen experimentos para complementar sus estudios. Entonces, la idea general de este proyecto es, primero, pues para modelar un islote tendríamos que saber eh, cómo plantear la arquitectura del islote desde el punto de vista computacional, ¿no? Había forma de más o menos saber cómo estaban estructurados experimentalmente por medio de imágenes, etcétera. Pero para implementar un modelo, pues se necesitan ciertas condiciones, ¿no? O sea, tener dominios geométricos adecuados para poder modelarlo, para poder simular las interacciones entre las células, y todo esto, ¿no? Entonces, el primer paso, pues, era desarrollar algún método para reconstruir la arquitectura de los islotes pancreáticos partiendo de datos experimentales. Y esto es algo que ya se logró. Ahorita voy a platicar un poco más sobre eso. No sé si Rodolfo en su seminario platicó algo más, algo sobre eso, pero bueno, ahorita voy a repasar un poco eso. Entonces, es por pasos, ¿no? Tener la arquitectura de islote para poder modelarla después. Posteriormente, pues, a cada una de estas células que ya sabemos dónde están, de qué tamaño es, de qué tipo es, todo con base en los experimentos, pues asignarle un modelo que reproduzca su actividad secretoria, su actividad eléctrica, su respuesta a diferentes estímulos, su comunicación con los vecinos, etc. Entonces, desarrollar modelos para cada una de estas células, pensando en incorporarlos después a la arquitectura. Después, ya teniendo los modelos de las células, pues ver la manera de incluir la comunicación eléctrica y la comunicación parácrina, que son estos dos pasos de aquí. Y con eso pues tendríamos un modelo, creo que bastante bueno, de un islote, primero sano, y después simular una condición de diabetes eh, partiendo de los islotes sanos. Es decir, estos islotes que reconstruimos son sanos, pero bueno, si sabemos que en diabetes se pierden, no sé, 30% de las células beta, pues podemos hacer en el modelo, ok, aleatoriamente quítame 30% de las betas, ¿no? Y veamos la respuesta del islote modelado. Entonces, es la idea, ¿no? O si betas se están transformando en alfas, pues también, ¿no? Estas, pues seleccioname 30 betas y conviértemelas en alfas y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, es la idea con esto de la simulación de islotes diabéticos, pero bueno, eso va después de que logremos validar nuestro modelo de un islote sano. Y partiendo de ahí, pues hay dos cosas que estamos haciendo, que es buscar aplicaciones para el modelado, por un lado, y por el otro, poder hacer un análisis funcional de los islotes reconstruidos. Muchas veces los artículos pues que son muy biológicos se limitan a describir pues cómo están las células, qué es lo que se ve en las imágenes, etcétera, pero asociar esa arquitectura a la parte funcional no es algo tan directo, o sea, no se puede saber qué está haciendo cada una de esas células en todo momento en el experimento, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de complementar con nuestros modelos, por un lado, y bueno, y por el otro, eh,
sin meternos a esta parte funcional, lo que ya estamos haciendo es hacer un análisis estructural de los islotes. Ya tenemos la manera de reconstruirlo partiendo de los datos experimentales. Entonces, ya tenemos un algoritmo que no solo nos dice cómo están tentativamente organizadas las células en ese islote, sino que también nos da estadísticas de los contactos entre los diferentes tipos de células, cuáles son vecinos con cuáles, eh, bueno, etcétera. Un montón de cosas que ahorita, de los que ahorita voy a hablar un poquito más. Entonces, al final, el objetivo principal de este proyecto era pues, tratar de contribuir a un mejor entendimiento de cuáles son las implicaciones funcionales de las alteraciones de la arquitectura de los islotes en diabetes tipo 2. Entonces, pues ahorita se sabe más o menos qué alteraciones se producen en los islotes, pero cuáles son las implicaciones, cómo desmenuzar todo eso para ir entendiendo a todos los niveles de organización que está pasando es el principal objetivo de este proyecto. Entonces, no cambia. Un momento. Ahí está. Entonces, la primera parte, que es algo que publicamos a finales del año pasado, perdón, es la reconstrucción de los islotes. Aquí hicimos un algoritmo partiendo de datos experimentales. Esto supuestamente en mi esquema es el islote humano real, pues experimental. Ellos, pues los autores de un trabajo, de varios trabajos, lo que hacen es que marcan el tipo celular marcando la hormona en específico, es decir, marcan, por ejemplo, el glucagón y saben dónde están las alfas, marcan la insulina y saben dónde están las betas y también la somatostatina, ¿no? Pero también marcan las coordenadas del núcleo, entonces saben dónde está cada célula, su núcleo y qué tipo de célula es, ¿no? Entonces, y bueno, y por otro lado, otros autores nos dieron las distribuciones de radios de muchos islotes humanos, si no me equivoco eran como 1300 o 1500 islotes humanos, tenían la distribución de los radios de estas células, de los diferentes tipos de células. Entonces partimos de esos datos experimentales y aquí es donde empieza nuestro algoritmo. Imagínense que nosotros tenemos un archivo de texto con las coordenadas X, Y, Z del núcleo, el tipo alfa, beta, delta y ya, ¿no? Entonces nosotros metemos eso al programa y empieza este proceso iterativo. Partiendo de las distribuciones de los radios y de las posiciones, se propone un islote inicial, así aleatoriamente, ¿no? Nada más se asignan radios y posiciones y tipo pues celular. Después, en cada iteración se selecciona una célula, se propone un nuevo radio y un nuevo centro de esas coordenadas, siempre manteniendo al núcleo dentro de esa esfera que representa esta célula, y se cuentan los traslapes en ese islote, ¿no? Entonces, si disminuyó el número de células traslapadas, se acepta ese cambio, si no, no se acepta y se vuelve a seleccionar otra aleatoriamente. Se mueve radio, coordenadas, se cuenta el número de traslapadas y se acepta o no se acepta ese cambio. Entonces, así se hace millones de veces hasta que llegamos a un islote con el menor número posible de células traslapadas. En muchos casos queda en cero el número de traslapes, es decir, funciona bastante bien, pero hay ocasiones en las que nos quedan algunas células traslapadas, pueden ser 5 traslapes, entonces ahí lo que se hace es postprocesar, que simplemente en esos 5 traslapes restantes, pues se selecciona una de cada par aleatoriamente y se elimina, y ya con eso eliminamos los traslapes restantes, ¿no? Entonces, esto es un islote final que se produce por el algoritmo, lo que se ve aquí abajo, son tridimensionales, pues entonces eh, tenemos las células, la posición de las células, el tamaño y todo en el espacio, y aquí eh, con fines ilustrativos pues hice unas rebanadas, unos planos, para que se viera que efectivamente no hay traslapes en esas células y que se está respetando la arquitectura experimental, ¿no? Entonces, obviamente aquí hay una suposición muy grande, que es que las células son esféricas, lo cual puede ser cierto para las alfas y betas aproximadamente, pues, pero pues en el islote puede estar ahí aplastadas o tienen unas formas raras, ¿no? Pero bueno, creemos que es una buena aproximación y que es de utilidad tanto para los experimentalistas como para los
que se dedican al modelado de islotes pancreáticos. Entonces, bueno, en este trabajo reconstruimos 6 islotes humanos de diferentes tamaños, como pueden ver van desde pues, unos 100 micrómetros de largo hasta, no sé, 200, 300 micrómetros de largo. El número de células que tienen estos islotes pueden ir desde 600 aproximadamente hasta 3500, 4000 células. Y en todos los casos se obtuvieron resultados bastante buenos. Bueno, además de esto, lo que les comentaba es que también nos da como resultado este algoritmo, pues todas las conexiones alfas alfas, por ejemplo, betas betas que están aquí abajo, alfas betas, alfas deltas, etcétera. Todos contra todos en el islote pancreático. Entonces, eso también es de mucha utilidad porque aquí nos da un indicador pues de qué tan conectado está ese islote, y nosotros lo hicimos así pensando eventualmente en poder comparar cómo están las conexiones en islotes sanos, en islotes diabéticos. Por lo pronto lo hemos hecho en humanos contra ratón, ahorita voy a mostrar esos datos, pero bueno, la idea es que uno le da simplemente al programa radios, coordenadas y tipo celular, y en automático se nos genera todo esto, con lo que podemos caracterizar la parte estructural, perdón, o la arquitectura de los islotes. Bueno, ya en números, como les decía, los islotes van desde 583 células hasta 3500 en estos 6 de humano que estoy presentando ahora. El porcentaje de células experimentales que se incluyeron en el islote reconstruido siempre fue arriba del 99%. En unos datos que voy a mostrar tenemos muchos del 100%, pero bueno, aquí fue arriba del 99%. El número de traslapes final que tuvieron que ser postprocesados, pues es este que se muestra aquí. Pero digo, creo que es muy bueno poder mantener 99% de la información experimental que tenemos, ¿no? Y bueno, ¿cuántas iteraciones tardó esto? Desde 11 millones hasta 58 millones de iteraciones, lo que nos llevó un tiempo de cómputo de 2 horas en el más chiquito, hasta 5 días, 19 horas, 5 minutos, 29 segundos. Entonces, hay veces que se puede complicar mucho esta reconstrucción porque está buscando el algoritmo cómo acomodar a las células y que resulte en un islote con la mayor información experimental posible. Y lo que les decía, pues aquí tenemos los porcentajes de contactos de los diferentes tipos de células en los diferentes islotes, si son homotípicos, que quiere decir entre células del mismo tipo, heterotípicos, entre células de diferentes tipos, y el total de contactos eh, en esos islotes. Entonces, esto de hecho les gustó mucho a uno de los revisores, porque nos dijo que por qué no lo hacíamos ya rápido en ese mismo artículo, una comparación entre humanos y ratones, a lo que le dijimos que no, que mejor más tarde, y eso es lo que hicimos a continuación. Eh, en este caso, ese algoritmo se probó solo con estos 6 islotes de humano, pero esto que estamos por enviar para publicar, analizamos, reconstruimos más bien 28 islotes de ratón y 28 islotes de humano. Lo malo de estos datos es que solo tenemos alfa y betas, no tenemos la información de las deltas, pero bueno, de todos modos, creo que es valiosa esta reconstrucción y este análisis. Entonces, bueno, aquí muestro pues nada más lo mismo, cómo quedaron 2 de esos islotes reconstruidos y la información ya resumida de esas poblaciones para comparar entre especies, ¿no? Aquí estamos comparando humanos y ratones. Los humanos están en rojo, los ratones están en azul, y vemos que hay diferencias pues importantes. Todavía no hago las pruebas de estadísticas para confirmar esto, pero por lo menos visualmente vemos que los humanos tienen eh, casi el doble o más del doble de contactos heterotípicos que los ratones, y los ratones tienen más contactos homotípicos que los humanos, etcétera. Entonces hay más contactos alfas alfas en los humanos que en los ratones, hay más contactos betas betas en los ratones que en los humanos, y así sucesivamente, ¿no? Esta betas alfas coincide con la de heterotípicos porque solo tenemos esos 2 tipos de células, pero, pero bueno, esta es la reconstrucción que quería el revisor, y porque bueno, aún hay controversia
hay quien acepta que las arquitecturas de los humanos son diferentes de las de los ratones y hay quien no. Entonces hay evidencia controversial ahí. Entonces nosotros tratamos de contribuir con esto a ese debate. Y algo que estamos haciendo también como complemento es hacer un análisis estructural, pero viendo al islote como una red entre, o sea, aquí vemos, por ejemplo, todas las células que están conectadas entre ellas, que forman un grupo conectado en un islote, pues está aquí. O sea, ese es un islote reconstruido humano, pero aquí es otra visualización, ¿no? Estamos separando cuáles células están conectadas entre sí. Entonces se forma ahí la red de nodos y, conexiones pues entre nodos, y eso nos da información que puede ser de utilidad para saber qué tan eficientemente se transmitiría alguna señal en ese islote, eh, también para saber más o menos cuántos vecinos tiene cada célula de ese islote. Entonces, hicimos dos casos, solamente la red compuesta por células beta conectados y la red compuesta por betas conectadas más las alfas vecinas, ¿no? Como ya comenté, pues no solo es conexión eléctrica directa, sino también puede haber una comunicación a distancia por vías parácrinas. Entonces, esta red pues incluye las vías parácrinas, esta no, esta solo la comunicación eléctrica entre betas. Y aquí muestro, nada más como ejemplo rápido, los resultados de un análisis de eh, los islotes, los 28 humanos y de ratón, en términos de, por ejemplo, el grado promedio. ¿Cuántas conexiones tiene en promedio una célula de ese islote? Pues vemos que en humanos, por lo menos en esta gráfica, salvo que la estadística diga otra cosa, pues en humanos hay 5 vecinos por cada célula, mientras que en ratones pueden que sean 4, ¿no? No sé si hay diferencias significativas aquí todavía, eso está por verse. Esto otro nos dice, por ejemplo, las células vecinas de una célula beta son vecinas entre ellas también. Pues esto es una indicación de esto. Este parámetro de clustering promedio nos dice qué porcentaje de las células vecinas de cada una de esas células son vecinos entre ellos, básicamente. Y esta eficiencia global se puede interpretar como qué tan eficiente es la transmisión de un mensaje en ese islote, ¿no? Entonces, por las conexiones que hay entre ellos, etcétera, ¿no? Por la composición o la topología de esa red. Entonces, aquí vemos que, pues por lo menos en estas gráficas que muestro, la eficiencia de los islotes humanos sería mayor que la de los ratones. Habría que discutir esto un poco más e interpretarlo también considerando la posición de las células, etcétera. Pero bueno, es parte del trabajo que estamos haciendo. Todos estos son resultados preliminares, entonces lamento no poderles mostrar conclusiones ya concisas. Entonces, esto en cuanto a la parte estructural. Aquí no he hablado todavía de que si están secretando, no están secretando, si están disparando, no, etcétera. Todo esto es nada más por la pura estructura de islote. Ahora sí, para la parte funcional, digamos, pues sí necesitábamos construir modelos computacionales de cada una de estas células. Entonces estos son diagramas esquemáticos de cada una de esas células. Cada una tiene su población de canales que ha sido descrita experimentalmente. Con base en esos experimentos nosotros desarrollamos modelos. Tenemos ya publicado el de la beta, el de la delta, el de la alfa. Se empezó con un proyecto terminal de Rosario, más conocida como Chayito en la UAM, que empezó con el modelo y estamos por concluirlo. Entonces, ya tenemos avanzada la parte de los modelos de cada célula y aparte tenemos antecedentes como este artículo que ya hizo un modelo de 3 células conectadas, una de cada tipo. Entonces, todo esto nos sirve como base y como antecedente para poder escalar los modelos a un modelo de islote completo. Entonces, ¿cómo funcionan estos modelos? Pues todas estas poblaciones de canales que se meten en los modelos generan estas respuestas eléctricas que muestro a la derecha. Por ejemplo, a baja glucosa, esta alfa, que es la célula gris, está disparando, mientras que la beta, que es la morada, y la delta, que es la roja, están apagadas, están silentes. Entonces, los disparos eléctricos están asociados a la secreción. Entonces, aquí está secretando la alfa y acá la beta y la delta no.
y alta glucosa es al revés, ¿no? Alta glucosa, no queremos glucagón, entonces esta célula debe estar silente o con actividad baja, y la beta y la delta deben de estar disparando para secretar insulina y somatostatina. Entonces, partiendo de los modelos por separado que tenemos de las tres células, nos pusimos a hacer la simulación del islote completo. Ahí lo que ven es ya los voltajes de las células disparando. Cuando se hacen transparentes que el voltaje es muy negativo, cuando se hacen sólidas las esferas es que el voltaje pues está en el pico del potencial de acción, ¿no? De la actividad eléctrica. Entonces aquí es una actividad en alta glucosa, entonces por eso ven que las verdes y las azules son las que están parpadeando, mientras que las rojas pues están en un mismo color, entonces esas no están oscilando mucho en su voltaje. Entonces, bueno, pero esto es tridimensional y esto es solo la visualización, ¿no? Obviamente tenemos los datos de cada una de esas células, cómo es su comportamiento eléctrico y toda la información detrás de ese islote, ¿no? Partiendo de la arquitectura a la que le pusimos nuestros modelos y obtuvimos esto. Aquí ya están funcionando algunas conexiones paráquinas, están funcionando las conexiones eléctricas entre las células, pero bueno, es difícil de verlo, ¿no? Eso hay que analizarlo por separado. Entonces, eh, bueno, entonces, perdón, bueno, no importa. Entonces, tenemos aquí que partiendo de eso, de ese islote, funcionando ya como un conjunto de células conectadas por diferentes vías, pues lo que estamos haciendo ahorita, y esto es parte de un proyecto que están realizando los estudiantes en su proyecto terminal, Cristal Maldonado y Ecat Gutiérrez y Amapola Martínez, creo que de apellida, ya tengo más adelante el nombre, pero entonces tenemos, aquí puse como ejemplo la actividad de una de esas células de ese islote, ¿no? A diferentes niveles de glucosa, de una célula de cada uno. Aquí está la alfa disparando en azul, la delta en verde silente, la beta en naranja silente a glucosa baja, y a glucosa media y a glucosa muy alta, pues a glucosa media, fíjense cómo las tres siguen disparando, y la glucosa alta, ya la alfa, que es la azul, se cayó, ¿no? Se paró su actividad eléctrica, pues. Entonces, pero ¿cómo visualizar esto y cómo analizarlo si tenemos 583 células en el mejor de los casos y, no sé, 4500 en el islote más grande que hemos reconstruido, ¿no? Entonces, por eso estamos haciendo este tipo de análisis. Esta es una matriz donde se ve en el eje vertical el número de célula. Este islote tiene 583 células, entonces hay 583 líneas o renglones, pues, en esta matriz, y el eje horizontal es el tiempo. Estamos viendo en colores cómo está cambiando el voltaje en cada una de esas células. Aquí, pues las betas son del 0 al 316, creo, entonces están en azul, están en un voltaje muy bajo, ¿no? Las deltas, que son las que se ven más o menos del 500 para abajo, están silentes también, que son las deltas, y las alfas, que son la franja del medio, el color nos indica que están disparando. Entonces, y lo mismo para los otros dos casos, ¿no? Aquí a glucosa media tenemos pues que todas están disparando, algunas sincronizadas, algunas no. Esto nos permite ver precisamente esta visualización. Si los colores están pues sincronizados en el tiempo, quiere decir que las células están como deberían de estar en un islote sano. Si no, pues ahí hay algo raro. Y bueno, y alta glucosa se ve que las alfas, que son la franja del medio, ya se calmó un poco su actividad, aunque algunas siguen disparando, pero bueno, ya predomina la actividad de las betas y de las deltas. Entonces, a partir de esto, lo que se está haciendo es complementar ese análisis estructural con el análisis de cómo la actividad funcional de esas células está bueno, está pasando pues según esa estructura de ese islote, ¿no? A ver, espérame que esto no sé por qué no cambia. Está. Entonces, a partir de toda esta simulación que ya tenemos, buscamos aplicaciones, que la verdad es que muchas de estas aplicaciones
no es que no estuvieran planeadas, pero se adelantaron por la pandemia y por los proyectos que tenían que seguirse eh, llevando a cabo, pues. Entonces uno de ellos que surgió, y también porque en el laboratorio de biofísica se hace este registro celular, es una técnica experimental relativamente sencilla que ya se estaba haciendo en el laboratorio para células cardíacas, y se nos ocurrió pues utilizarla para islotes pancreáticos. Entonces un estudiante estaba haciendo este proyecto experimental, o lo iba a hacer pues, y por la pandemia tuvo que pasar a la parte de simulación. Aquí simplemente el registro extracelular es registrar la actividad de una población de células poniendo un electrodo que se ve aquí en esta barra negra cerca de la población de células de interés, y se observa la suma de la actividad de todas esas células, ¿no? Entonces, obviamente dependiendo de la distancia al electrodo, contribuyen de diferente manera. Las alejadas pueden ser que contribuyan como ruido, las que están a una distancia no tan alejada tienen una contribución un poco más definida, y las que están más cercanas predominarían pues o resaltarían pues en el registro extracelular, ¿no? Que es lo que se ve aquí. Entonces la idea de hacer esto era poder ver qué pasa, cómo se ve un islote normal, un islote diabético, no metiéndonos en tantas complicaciones experimentales y viendo qué pasa. Pues no se ha podido hacer experimentalmente, pero empezamos a hacerlo con simulaciones. Esto lo empezó a hacer otra alumna que se llama Sara Vázquez, y ella produce este tipo de simulaciones. Tenemos el islote reconstruido con los modelos, cada una de esas células, y lo que simulamos ahora es variando la distancia del electrodo en diferentes posiciones, etcétera, cómo se vería ese registro extracelular. La idea, como les comenté más adelante, es eh, modelar islotes diabéticos y ver cómo cambia esta respuesta extracelular, después confirmar o modelar también utilizando lo que vemos en el laboratorio. Pero bueno, es una de las aplicaciones que le hemos dado a esto. Otra aplicación que también surgió por el interés de otro estudiante que se llama Francisco Bautista. Él tenía intereses en biomateriales, pero estaba indeciso y le interesaba la biofísica, y también quería algo de modelado. Entonces se nos ocurrió esto, pues tenemos el islote, algún material pues puede ser modelado para simular cápsulas en ese islote. Entonces es lo que hace él, ¿no? Ver cómo si entran, o si no entran, si salen las hormonas del islote encapsulado o no salen. Todo eso que también surgió por el proyecto de Omar, ¿no? Que veíamos que ese era uno de los principales problemas que había en la parte experimental. Entonces, y que si el oxígeno le llega a las células del centro, etcétera, ¿no? Yo no soy experto en encapsulación, pues, pero la idea es que después podamos trabajar en conjunto con los que sí son expertos en encapsulación y en biomateriales, pues. Entonces, lo que está haciendo Francisco es, partiendo otra vez del islote reconstruido, sacamos rebanadas, porque el cómputo de este tipo de modelos es muy pesado. Entonces, estamos trabajando en 2D, pero en rebanadas, muchas rebanadas del mismo islote, las simulamos todas. Entonces, lo que hace Francisco es simular que este islote está en una cajita en un laboratorio, está perfundiendo cierta solución que entra por la izquierda, sale por la derecha. Esto que ven aquí es la cápsula de ese islote, y lo de adentro es el islote reconstruido, ¿no? Por lo menos en esa rebanada. Cada una de estas células está secretando también, dependiendo de los datos que nos da el modelo de esa célula. Y aparte de la simulación del flujo, que es la perfusión, pues, que puede traer oxígeno, glucosa, lo que sea, también se simula la difusión de esas hormonas eh, desde las células hasta la cápsula, a través de la cápsula y hacia la solución en la que está inmersa el islote, ¿no? Entonces, aquí tengo varios datos de los que nos da ese tipo de modelo. Primero, la velocidad de la perfusión. Aquí vemos cómo no pasa mucho, pues, por lo menos con los parámetros de esta simulación, hacia adentro del islote. La mayoría o adquiere una mayor velocidad afuera del islote, a los lados. Pero bueno, sí vemos cómo esa perfusión sí se está llevando, está arrastrando las hormonas hacia la salida, ¿no? Aquí está la insulina, abajo a la izquierda, el glucagón en el centro, y la somatostatina en el lado derecho, que corresponde con la distribución de las células como las teníamos en la reconstrucción del islote. Y bueno, solo como ejemplo puse esta gráfica de la concentración aquí afuera de la cápsula,
más o menos donde está este gradiente, donde dice difusión, ahí pusimos un punto para medir qué tanta insulina salía para diferentes parámetros de porosidad de esta cápsula, y vimos que a baja porosidad pues salía menos insulina, y alta porosidad había o salía más insulina, ¿no? Entonces, bueno, él está apenas en proyecto 1, entonces son simulaciones, pruebas preliminares que estamos haciendo, pero creo que es algo prometedor esto. La idea no es simular ningún material en particular, sino barrer un rango de parámetros de porosidad y de permeabilidad, etcétera, y tratar de determinar cuáles serían las mejores características para obtener la mejor respuesta en comparación con un islote no encapsulado, por ejemplo. Y eh, la última que les voy a mostrar, y perdón porque ya me alargué mucho, no era mi intención, pero me emociono cuando hablo de estas cosas. Entonces, es que todavía, incluso vean, este artículo es del 2020, todavía no se sabe eh, cómo es la circulación en los islotes pancreáticos, la circulación sanguínea, pues la vasculatura. Entonces hay tres propuestas: que la sangre llega hacia la periferia del islote y se va por el centro del islote, que la sangre llega al centro del islote y se va hacia la periferia del islote, o que la sangre llega desde a un polo y sale por el otro polo, ¿no? Son los tres modelos que se han propuesto, todos tienen sus bases experimentales, entonces puede ser que haya de los tres, ¿no? Entonces, pero como mientras no se sabe, nosotros también estamos aplicando nuestra reconstrucción de islotes para modelar estas cosas, que es lo que se ve aquí, también en rebanadas, porque el cómputo, como les digo, sigue siendo muy costoso. Entonces, aquí lo que hacemos simplemente es simular que aquí hay una arteriola, por ejemplo, en este extremo del islote, y que aquí hay una vénula, entonces por aquí entra la sangre, por aquí sale, y que esta parte gris es la vasculatura, ¿no? Estos son vasos sanguíneos que están rodeando a las células. Entonces las células también secretan hormonas. Entonces hacemos lo mismo. Ahora, en el caso anterior, los islotes no eran vascularizados, sino que todo era por difusión y por arrastre de la perfusión. Aquí sí ya estamos simulando que entra con cierta velocidad la sangre y va pasando por las células. Aquí está la velocidad de la sangre, cómo va rodeando las células. Hay lugares donde llega más rápido que en otros, etcétera. Y acá está cómo se irían las hormonas a través de esa vasculatura. Otra vez es la misma rebanada, entonces esta es la insulina, el glucagón y la somatostatina. Entonces la idea de esto es, pues este sería uno de los modelos, ¿no? De polo a polo, pero la otra podría ser poner aquí la entrada en el centro de este islote y la salida aquí en los extremos, y en fin, variar la configuración de este modelo para tratar de decir, por lo menos en términos de la simulación, qué pasaría si la circulación en los islotes fuera en esos tres modelos, ¿no? O estuviera de acuerdo en alguno de ellos. Entonces, esa es la idea. Y bueno, he tratado de abarcar todos los proyectos que tenemos, todas las aplicaciones, y tratando de dar la idea de las perspectivas o de las ideas que tenemos hacia el futuro. Y ya, bueno, ya por último, solo agradezco a este grupo de investigación de Manami Hara porque puso los datos para las arquitecturas, a Camuna Soler y Patrick McDonald, que pusieron las distribuciones de las 1500 células que les dije, humanas, que también sirvieron para el desarrollo de la construcción, de la reconstrucción de los islotes. Y bueno, todo esto fue ejecutado la mayor parte en el laboratorio de supercómputo de la UAM, a quien también pues hay que agradecer porque nos dejan correr ahí nuestros programas incluso en pandemia. Y bueno, los colaboradores los he tratado de mencionar, pero bueno, el doctor Rafael por la supervisión que hace y las contribuciones que hace a todos los trabajos que hacemos y los proyectos. Al maestro Aurelio, que ahorita es estudiante de doctorado de cómputo y nos ayuda mucho y nos enseña mucho sobre el cómputo de alto desempeño, la paralelización y el supercómputo, etcétera. Y todos los estudiantes, Chayito, como ya les mencioné, células alfa, Cristal Maldonado, análisis estructural, Ecas Gutiérrez, también análisis estructural y funcional, Sara Vázquez, registro extracelular, Francisco Bautista, encapsulación, y Amapola, que está trabajando en cómo se afectarían cada una de esas células en diabetes y que después va a ser incorporado a nuestros modelos. Entonces, por mi parte es todo. Otra vez, perdón por
porque me alargué demasiado y muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario sobre lo que hacemos en el laboratorio.